Muy bien, pues bienvenidos, bienvenidas sean todos y todas y vamos a iniciar. Les voy a estar compartiendo la pantalla y luego voy a estar también yo interactuando. En algunos momentos voy a hacer algunas preguntas y cuando esto ocurra, pues sí me gustaría que interactúen, que las respondan y ya al final vamos a dar tiempo para preguntas y respuestas. Si me extiendo mucho, pues me avisan, me digan, oye, ya relájate, porque yo me voy aquí, yo me dejo llevar por la hora. Así que vamos a empezar, les voy a compartir la pantalla, espero que la vean, y, ok, creo que ya está, ya me vi. Muy bien, pues como les decía, espero que se esté viendo la pantalla, justamente vamos a hablar, antes de hablar de discapacidad, pues quiero que hablemos un poquito sobre sexualidad, ¿no? Y para hablar de sexualidad, pues es importante entenderla, definirla, porque al final de cuentas, todas las personas que estamos aquí el día de hoy, nacemos de un acto sexual, la sexualidad la expresamos, la vivimos, la tenemos en todo, nos acompaña, la expresamos todo el tiempo, en todo momento, y justamente no es una clase de sexualidad, sin embargo, pues sí vale la pena empezar a definirla, ¿no? Y tiene que ver con este aspecto central, básico, innato de toda persona, de todo ser humano. Y está influenciada por diferentes factores. Estos pueden ser los biológicos, que son las características o condiciones con las que nace una persona, los psicológicos, pues la forma en cómo piensa una persona, y justamente los sociales o culturales. Estos factores pues tienen que ver en el entorno donde se desarrolla esa persona, ¿no? Para entender la cuestión de la sexualidad, bueno, por ahí quien tenga prendido su micro, porfa no lo apaga. Para entender la cuestión de la sexualidad, pues hay que entender primero qué es el sexo, ¿no? Justamente como ya lo dijimos, son estas características biológicas con las que nace toda persona y las determinan cuestiones como cromosomas, los genitales, las hormonas, las gónadas, ¿no? No, el sexo no se reduce a los genitales, vamos a dejarlo bien claro, no se reduce únicamente a la genitalidad, sino que tiene una expresión mucho más amplia a nivel biológico, a nivel fisiológico, que va, pues, abarca hasta los cromosomas y abarca hasta la cantidad de hormonas que tiene el organismo, el cuerpo humano, ¿no? Una vez establecida la cuestión del sexo, pues estamos hablando que existe un género, ¿no? Y ese género son todas estas características no biológicas que le asignamos a los hombres o a las personas. En este caso lo puse así como hombres y mujeres, porque justamente, pues como se asigna y es los géneros binarios con los que estamos acostumbrados en nuestra cultura. No significa que sean los únicos o exclusivos, simplemente estamos acostumbrados a eso, ¿no? Son estas cualidades, creencias, roles, todo lo que se le asigna a la persona únicamente por el sexo por el que nació, pero se asocia, depende de la sociedad en la que la persona nace y cómo cree o donde se desarrolla la sociedad donde nace esa persona. Aquí, bueno, a ver, aquí, hasta aquí, creo que espero estar siendo claro. A ver, creo que están escribiendo. Gus, te seguimos viendo a ti en dado caso de que ya tenga la presentación puesta. Ya, Gus, es que nada más es para decirles a ellos de que te pongan en donde dice Gus está presentando para que puedan ver tu presentación. Pero sí la ven, ¿no? Sí, por ejemplo, a ver, ahí yo estoy Sí, yo ya la vi. Ahí yo estoy presentando. Sí la ven, ¿verdad que sí? O sea, aquí la deben de ver. Sí. Ok, sí, ok, gracias. Perdón, bueno, entonces vamos a continuar, ¿no? Y justamente los roles de género, pues ya dijimos que en nuestra sociedad estamos acostumbrados a definir que hay el masculino y el femenino, y los roles de género son esos comportamientos que le asignamos a los hombres y a las mujeres, ¿no? Ya una vez establecido, esto es algo muy básico, es una micro embarradita, no es una lección, ni es un curso sobre sexualidad, pero creo que vale la pena mencionarlo, ¿no? Vamos a hablar entonces también para poder contextualizarnos todos los que estamos aquí sobre las prácticas sexuales, ¿no? ¿Qué prácticas sexuales conocemos? Son
La coital, que tiene que ver con la introducción del pene, los dedos o algún objeto en la vagina. La oral, que tiene que ver en la interacción o el contacto de nuestra boca con genitales, ya sea masculinos, femeninos o intersexuales, ¿no? El anal, que tiene que ver la introducción del pene, los dedos o algún objeto al ano, y la no penetrativa, que no representa, muchas veces creemos que la práctica sexual todo es penetración, ¿no? Ya sea anal, oral, o coital, o en este caso vaginal. Y realmente no, hay muchas prácticas no penetrativas que tienen que ver con la estimulación de zonas erógenas, ¿no? Ahora, yo les quiero preguntar, y aquí sí me voy acá a la pantalla, yo les quiero preguntar, alguien de aquí sabe la diferencia entre práctica, preferencia y orientación sexual? Voy a esperar un poquito. Bueno, perdón, es que yo soy muy interactivo, me gusta mucho interactuar. Entonces, bueno, nadie ha contestado, supongo que no la tenemos muy clara y justamente la idea es ahorita aclarar esa diferencia, ¿vale? Sí lo sé, dice por aquí Job. Hola Job, qué gusto que andes por acá. Bueno, justamente esa diferencia, enseguida les comparto, tiene que ver con, pues justamente la preferencia es lo que te gusta durante la práctica sexual o amorosa, ¿no? Es decir, yo practico o yo ejerzo una práctica coital, una práctica oral o una práctica anal o no penetrativa, pero bajo ciertas condiciones, bajo ciertos, de forma muy ruda, de forma muy suave, ¿no? Con el uso de algún artefacto, algún juguete, con alguna posición, esa es una preferencia. Y la orientación, pues, tiene que ver con cuestiones hacia quién me siento atraído o atraída, hacia qué persona yo siento una atracción, ¿no? La heterosexualidad, pues, tiene que ver cuando una persona siente atracción por el sexo opuesto. La homosexualidad, cuando sientes una atracción por el mismo sexo. Bisexualidad, cuando puede ser por ambos sexos. Pansexualidad tiene que ver cuando sientes atracción por la persona independientemente de su género o sexo. Tiene más que ver con una atracción afectiva, la pansexualidad, que después ya ejerces una vida sexual con esa persona que sientes una atracción afectiva más que sexual. Y la asexualidad, pues es cuando hay personas, se estima que el 0.05% de la población mundial, si no me equivoco, tiene una orientación asexual. Entonces, ¿cómo lo resumimos? Una práctica sexual es qué acto realizo, una preferencia tiene que ver con quién, perdón, cómo me gusta realizar ese acto, preferencia, y una orientación es con quién realizo este acto, ¿no? Así como para dejarlo muy claro, esas son las tres diferencias entre práctica, preferencia y orientación sexual. Y ahora sí, me voy a ir al tema, yo sé que me estoy brincando muy abruptamente, pero me voy a ir al tema de la discriminación. Y justamente la discriminación tiene dos grandes ejes, se podría decir así, ¿no? Muchas veces es esta estigmatización que ejercemos sobre ciertas características o atributos que le damos a las personas, ¿no? Muchas veces esas características o atributos hacemos que prohíban o inhabiliten a ciertas personas para ejercer un derecho, para adquirir un derecho o para tener, pues digamos, esta libre entrada, ¿no? Al mismo. Y muchas veces lo hacemos de forma directa, que es cuando de manera muy consciente y de manera muy tajante ejercemos una discriminación, un rechazo o una exclusión hacia la persona, ocasionando pues, un trato diferenciado. Pero muchas veces también ocurre la discriminación indirecta, que es cuando una persona se encuentra en desventaja por una cuestión o un tratamiento, entre comillas, neutro. Es decir, muchas veces no se puede comprobar directamente. Y aquí les voy a dar el ejemplo, justamente. Aquí tiene mucho que ver qué discriminación directa existe. Ejemplo, en este lugar no se admiten personas con discapacidad, así tal cual. No se contrata. Vamos a hablar de un centro de trabajo. Aquí no podemos contratar a personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque al dueño no le da la gana, no le interesa, no quiere, no le importa. Esa sería una discriminación directa. Una discriminación indirecta es cuando estamos hablando de que la persona no, por ejemplo, no es que no quiera, simplemente que no tiene la estructura.
Dice el dueño de la empresa, yo sí quiero contratar a personas con discapacidad, yo estoy en toda la disposición, con todas las ganas, pero no tiene la estructura, ¿no? No tiene una preparación para abordar, por ejemplo, a una persona sorda en cuestión de lenguaje, no tiene el software ni las adecuaciones para que una persona ciega esté laborando ahí, o no tiene las adecuaciones físicas y de estructura para que una persona con discapacidad física pueda ingresar. Entonces, directamente no lo está rechazando, pero indirectamente lo está haciendo, ¿vale? Esta es como la gran diferencia y es el gran debate porque muchas veces dices, bueno, pero entonces la omisión es válida porque no es que yo no quiera, es que pues yo no sé, pero hasta qué punto la omisión es válida, ¿no? Esta es la gran pregunta. Bueno, entonces vamos a, un segundito, y ya se me fue aquí la pantalla, ok. Vamos a seguir compartiendo la pantalla y vamos a continuar. Y justamente, ¿no? Justamente lo que les decía hace un momento, cuando hablamos de discriminación, tenemos que estar bien conscientes y tenemos que conocer y abordar esto que se conoce como interseccionalidad, ¿no? No sé si lo han escuchado, no sé si a lo mejor les suena, tal vez no, pero tiene que ver con todas estas características que ponen en desventaja a ciertas personas, ¿no? Estas características tienen que ver con características sociales, con características geográficas, con características físicas, ¿no? Económicas o incluso cuestiones de oportunidades. Un ejemplo, espero se alcance a ver ahí el cursor, pero pues podemos ver dos ejes grandes o una línea divisoria por el medio que nos habla de los privilegios, que son las normas sociales, y abajo nos habla justamente, ay, perdón, permítame, ay, perdón, perdón, nos habla justamente de la opresión, ¿no? Y entonces, muchas veces podemos ver que una persona, por ejemplo, aquí espero que vean el cursor, ¿no? Una persona joven, con un tono de piel claro, que es hombre, pues muchas veces está o se encuentra con sobreprivilegios por sobre, a lo mejor, acá vemos, si se alcanza a ver, sobre una mujer con un tono de piel oscuro, que no tiene un poder adquisitivo alto, que es de la clase trabajadora, ¿no? Y muchas veces también aquí tenemos que hablar incluso de la cuestión de las oportunidades académicas, ¿no? Si está titulado, titulada, si no tuvo la oportunidad de estudiar y es una persona alfabeta. Y también aquí entra lo que hablamos de la normativa, entre comillas, de los cuerpos, del funcionamiento de los cuerpos, que en este caso pues sería la discapacidad. Y es algo que conocemos actualmente como el capacitismo. El capacitismo es hacer o creer que alguna persona vale menos por sus, en teoría, capacidades, que son esta normativa o lo que socialmente hemos ido construyendo perdón, de lo que los humanos o las personas somos capaces, ¿no? Y una vez entendiendo esta gráfica, que es bastante complicada, que no es sencilla de entender, pues de la interseccionalidad, podemos darnos cuenta que definitivamente hay muchas personas que por sus características, pues se encuentran muchas veces más cercanas a la opresión. Ahora imagínense cuando por diferentes factores una persona, por ejemplo, es mujer, eh, es pobre o económicamente inestable, es a lo mejor lesbiana o trans, ¿no? Y además vive con alguna discapacidad. Híjole, pues entonces quiere decir que la discriminación se verá muchísimo más acentuada sobre esa persona y la opresión es múltiple hacia esa persona. ¿Por qué? Porque no cuenta con todos los privilegios que hemos establecido y desarrollado pues en nuestra actual sociedad, ¿no? Hasta aquí, bueno, vamos a darle skip. Hasta aquí todo está claro. Creo que, no sé, quiero leerles un poquito. Sí, todo está claro. Hasta aquí vamos bien. Bueno, sí, vamos bien. Perfecto. Muchas gracias por estar respondiendo. Entonces, bueno, vamos a continuar ahora sí. Y justamente muchas veces se habla de inclusión, ¿no? Pero no entendemos o no nos queda tan claro lo que es la inclusión.
¿Y qué es la inclusión? Pues justamente, muchas veces, suponiendo que esos cuadritos amarillos que se ven en la pantalla, en el primer cuadrante, que es el de exclusión, llamémosle personas con discapacidad, ¿no? Muchas veces están afuera de esto, este círculo imaginario que ponemos como sociedad, y los triángulos rojos son las personas que funcionan o que tejen la sociedad, ¿no? Estamos afuera muchas veces. Y entonces, ¿qué pasa? Hay modelos que nos dicen, no, pero es que yo sí te voy a, o sea, sí te voy a incluir, pero ¿sabes qué voy a hacer? Voy a hacer escuelas y voy a hacer hospitales y voy a hacer lugares para la gente como tú, ¿no? Te voy a segregar. Y lo digo con este sarcasmo porque así funciona, ¿no? Y esta segregación, pues es real, ni siquiera nos tenemos que ir tan lejos. Volteen a cualquier lugar y hay segregación para todos lados, ¿no? Es como esta tontería que se creía donde las personas con VIH deberían de tener su propio baño. O sea, no, no, eso no. ¿Vamos? Y entonces, ¿qué pasa? Muchas veces dicen, no, no, ya sé, ya sé. No te voy a hacer tu escuela, no te voy a poner allá en la esquina, pero ¿sabes qué? En la escuela, adentro, que nos vamos al tercer cuadrante, lo que dice integración, en esta escuela vamos a tener un salón especial para la gente como tú. Y entonces hablamos de una integración. Y muchas veces así decimos, híjole, bueno, pues ya de estar, de no estar afuera, de estar en el cuadrito afuera, que es la exclusión, a estar mínimo adentro, aunque sea encerrado en una barrera invisible, pues ya estoy adentro. Pero no, no queremos eso. Y justamente es lo que queremos, es la inclusión. Y eso transpórtenlo a cualquiera de las vulnerabilidades que ejercemos contra las personas, ¿no? Llámese persona que vive con VIH, llámese persona de la tercera edad, llámese alguien que no es heterosexual o cisgénero, etcétera, etcétera, ¿no? La inclusión es esto, es que todas las personas podamos tejer justamente eso que llamamos sociedad y estemos dentro del círculo, ¿no? Y ahora sí, me voy a ir a esta que vemos en pantalla, que es una, pues sí, es una representación gráfica o simbólica de una persona o un monito o monita en una silla de ruedas. Yo quiero que me escriban y los quiero leer qué es para ustedes o qué representa para ustedes esa imagen. Si me pueden escribir aquí, se los agradecería mucho. No importa, no hay respuestas malas. Entonces, si lo pueden escribir, se los agradecería. ¿Qué representa para ustedes esta imagen, no? Esta persona o monito o monita sobre una silla de ruedas. En una palabra. Y no pasa nada, no hay respuestas erróneas. Vamos a hablarlo bien claro. Estamos para aprender, estamos compartiendo, así que no se sientan como agredidos o asustados, ¿no? Es un espacio creado para una persona con silla de ruedas, ¿ok? Sí, tiene que ver, un símbolo utilizado para hablar de personas con discapacidad, ¿no? Representa la discapacidad. Ok, sí, muy bien. Efectivamente, a ver, por acá tenemos algo más. Creo que ya. Dice, sí, aquí estamos. Justamente. Entonces, bueno, ahora sí, vamos a continuar. Vamos a hablar para empezar. Muchas veces, y desde aquí la terminología es básica y necesaria. Muchas veces, qué capacidades diferentes, qué minusválidos, qué discapacitados, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a aclararlo. El término correcto es una persona con discapacidad, ¿no? ¿Por qué es una persona con discapacidad? Porque se antepone la dignidad como persona antes de considerar o de hablar de su discapacidad, ¿vale? Y ahora sí, si lo tuviéramos que definir, hay muchas definiciones, hay muchas aristas, sin embargo, esta es una muy, digamos, aceptada entre la comunidad, tanto antropológica como médica, como la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, o de la Declaración Internacional de las Personas con Discapacidad, etcétera, etcétera. Y tiene que ver con un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. ¿A qué voy con esto? Deficiencia, pues habla de justamente esta no capacidad para ejercer algo de manera normal. Y entre comillas lo pongo o lo digo, porque pues es como lo normal, es como lo hace el promedio o la mayoría de las personas. No significa que sea correcto, solo que la mayoría de las personas así lo ejerce, ¿no? Las limitaciones de la actividad
volvemos a lo mismo, y las restricciones de la participación. Volvemos a lo mismo. Muchas veces se cree que la discapacidad se encuentra en la persona, y la realidad es que no. La realidad es que la discapacidad se encuentra en el entorno, ¿no? Se encuentra en el entorno, la discapacidad se encuentra afuera de, y muchas veces el entorno es el que acentúa la discapacidad. Un ejemplo, tú muchas veces no te darías cuenta de las dificultades o de las barreras que tiene una persona ciega, una persona sorda o una persona, un ejemplo, una persona sorda. Tú no sabrías de las dificultades que tiene una persona sorda si todos supiéramos lengua de señas, ¿no? Tú no sabrías de las dificultades o que existen dificultades que se presentan para una persona en silla de ruedas si todos los lugares fueran accesibles para usuarios en silla de ruedas. Entonces, por ahí va la cuestión. El problema no lo vive la persona como tal, sino que el entorno no está preparado y acentúa y restringe la participación de las personas, ¿vale? Vamos entonces a continuar. Vamos a ver, les pongo por ahí la pantalla, muy bien. Y ahora sí, ya una vez aclarado eso, les voy a contar esta historia, ¿no? Hace muchos años, las primeras civilizaciones, los griegos, los espartanos, se tiene los romanos, se tiene considerado, se tiene documentado que eliminaban, se oye muy feo eliminar, que mataban, quitaban la vida o dejaban a su suerte abandonados a las personas con discapacidad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no eran aptas, si era mujer, no era apta para servir al hombre, y si era hombre, no era apto para servir en la guerra, entonces simplemente lo mataban, o sea, no había de otra, pues sí, acababan con su vida. Fíjense, algunos vestigios de civilizaciones norteamericanas, en cambio, se ha descubierto que sí cuidaban a sus personas con discapacidad, que no terminaban con su vida y que sí respetaban esa dignidad. Posteriormente, conforme fue avanzando la época, cuando la religión católica fue creciendo, fue ganando devotos, empezaron a inmiscuir la creencia o la idea de que era un castigo divino, de que Dios te había castigado por tus pecados en la vida o en otras vidas o en el pasado, y entonces ahora tú tenías que cargar con este castigo que Dios te había dado, ¿no? Y híjole, pues esto se sigue dando, no hay que irnos tan lejos. Todavía cuando nace una persona con discapacidad, hay rumores, hay dichos, hay murmullos, donde pues la persona con discapacidad, híjole, es que le nació malito, y no, pero es que era bien canija de joven, no, es que no entendía, es que se portó mal el karma, como si vivir una discapacidad fuera algo malo, es lo que les digo. Todavía seguimos estigmatizando y creyendo la discapacidad como un problema por sí sola, ¿no? Más adelante, ya en la Edad Media, fue una edad brutal donde se crearon fortalezas terribles para las personas con discapacidad, donde, pues imagínense, eran como corrales prácticamente, ¿no? Estaban como a su suerte, sin dignidad alguna, sin humanidad alguna, estaban encerrados y encerradas todas las personas, y por supuesto, pues que esto fue cambiando. Después, aquí también hay que reconocerlo, la Iglesia Católica fue algunos de los precursores donde dijeron que no podían tener encerradas a las personas, pero seguían con su discurso de no las puedes tener encerradas, pero las tienes que cumplir con tu castigo, ¿no? Era como contradictorio. Y muchos años después, estamos hablando ya de 1900, muchos siglos después, mejor dicho, empezaron a salir las personas con discapacidad, pero empezaron a salir de una forma, pues, indigna, de una forma de burla, de una forma de sorpresa, que justamente era esta exhibición de los circos de fenómenos, ¿no? El freak show. Hay una película bastante real, bueno, no, pues mejor dicho, es real, está basada en un circo de estos, donde podemos ver a muchos personajes que se exhiben, que se burlan, que hacen ciertos actos circenses, pero estos actos pues realmente es que viven una discapacidad y la acentúan de alguna manera, y no hay que irnos tan lejos, pues la mujer barbuda, el hombre más pequeño del mundo, la mujer de dos cabezas, que es una persona siamesa, por ejemplo, ¿no?
Entonces, todo esto, pues, era como, vamos a mostrarlo al mundo. Esto pasó entre los años 1920 hasta los 40 aproximadamente, un poquito antes, que fue donde dio inicio, pues, la Primera Guerra Mundial, y posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, el mundo, pues, cae en una crisis terrible, el mundo queda devastado, en muchos sentidos, queda desgastado, y empiezan a surgir las primeras ONGs, ¿no? ONGs son organizaciones no gubernamentales, son ayuda humanitaria, y empieza a generar como una especie de solidaridad colectiva o social, y entonces empieza a haber una nueva visión respecto a la discapacidad, que es que las personas con discapacidad tienen que ser tratadas, tienen que ser rehabilitadas, tienen que ser curadas para posteriormente entrar pues dejar o entrar a su participación, ¿no? Y o garantizar su participación en la sociedad, perdón, mejor dicho. ¿Y a qué vengo con esto? ¿O a qué me refiero con que tienen que dejar de estar enfermas? A ver, vamos a aclarar. Una persona con discapacidad no necesariamente está enferma. Un ejemplo, yo vivo una condición, bueno, yo uso silla de ruedas, aquí se ve mi silla de ruedas, ¿no? Que hace que mis huesos sean frágiles y se fracturen con facilidad. Mis huesos no se van a dejar de romper así yo me rehabilite, me opere, haga lo que haga. Imagínense si tuviéramos todavía este concepto de la discapacidad que tiene que rehabilitarse, entonces nunca garantizaríamos mi vida social o mi desenvolvimiento académico, familiar, afectivo, sexual. ¿Por qué? Porque entonces este modelo indica que todas las personas con discapacidad primero se tienen que curar para posteriormente poder acceder a una vida pública, a una vida social. Y vamos este modelo entró mucho en los 90 en nuestro país, gracias a Teletón México, donde a manera de, pues sí, a manera de asistencialismo, de modelo rehabilitador, médico, se limitó a las personas con discapacidad a los hospitales, a los centros de rehabilitación, y ya cuando andes ahí, me hablas y me avisas qué onda. Tuve la oportunidad en algún momento de platicar con Pepe Becker, que fue de los que lanzó las primeras campañas de marketing. Yo soy mercadólogo de profesión del Teletón México. Y le platico, Pepe, ¿por qué hicieron esto, no? ¿Por qué vendieron esto tan indigno y por qué lucraron con la discapacidad de esa manera? Que incluso en el 2012, si mal no recuerdo, la ONU le recriminó a Teletón México pues el mal uso, incluso le recriminó al gobierno federal el no estar garantizando el acceso y los derechos de las personas con discapacidad. ¿Por qué lo hicieron? Y la respuesta de él fue, un mexicano, y esto va a raspar, pero es una realidad, un mexicano no iba a ayudar a alguien que no hubiera más fregado, más, lo voy a decir así, jodido que él o que ella. Entonces teníamos que poner hacia las personas, era un fin muy maquiavélico y teníamos que poner a la persona así casi que arrastrándose, casi que desgarrándose. ¿Por qué? Pues porque era la única forma que íbamos a lograr. Es triste porque es parte de nuestra cultura el no tener esta capacidad de empatía, de solidaridad y de ayudar a garantizar, porque si no vemos que alguien está así como que muy mal o realmente pues no ejercemos un apoyo o una ayuda. Y todo esto ayudó a contribuir con la concepción mediática y la concepción individual que tenemos de la discapacidad en nuestro país. Tú hablas discapacidad y escuchas Teletón, y tú escuchas Teletón y escuchas lástima y escuchas lucro y escuchas mil y un cosas y escuchas la historia de Pedro, que Pedro estuvo 100 años, bueno, no 100 años, tampoco, que estuvo 5 años y que ya por fin de 5 años logró caminar, pero nunca te dicen que Pedro no estudió, nunca te dicen que Pedro no está preparado académicamente, emocionalmente, socialmente, afectivamente, y que todas esas habilidades se las quitaron porque se enfocaron únicamente en que Pedro se rehabilitara físicamente. Entonces, eso es lo malo de este modelo y eso es lo que no pasa. ¿Qué es lo que buscamos? Justamente lo que se busca con el modelo de derechos humanos es que la persona tenga una participación plena en todos los aspectos, ¿no? Laboralmente, académicamente, socialmente, etcétera, etcétera. Educativamente, para empezar, ¿no?
Y para que eso pase, pues nos falta mucho por recorrer. Y ahora, ¿cómo defino yo de manera particular, Gustavo Guevara, la discapacidad? Para mí es una característica física o mental que determina tu estilo de vida. ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo puede determinar? Pues yo bien sencillo, yo siempre les digo, a ver, tú caminas o la mayoría, el promedio, la media de la población utiliza sus dos piernas para andar, para transitar, para trasladarse de un espacio a otro. Yo utilizo mis cuatro ruedas, ¿no? Y el ejercer el uso de mis cuatro ruedas o tú el ejercer el uso de tus dos piernas, pues determina un estilo de vida. Igual hay personas que se comunican con las manos, hay personas que no ven, etcétera, etcétera, etcétera. Para mí es esto, y no hay más. Y también entender que la discapacidad no es un problema, y tampoco tiene que ver con una enfermedad que te voy a contagiar. Si yo estornudo, no, la discapacidad no la vas a vivir tú, ¿no? Problemas todas las personas tenemos, y la discapacidad no lo es. El problema no está en la persona con discapacidad, está en el entorno que no le garantiza el acceso a esa persona, ¿sale? Y la discapacidad ni se sufre ni se padece, simplemente la vivimos. ¿Y la vivimos quiénes? ¿Quiénes vivimos una discapacidad? Aquí hay varias personas que viven una discapacidad que ya vi que están conectadas, que conozco. Saludos, por cierto. 15% de la población mundial vive con algún grado y o tipo de discapacidad. Es poca, no, es muchísima persona, que no están garantizados el acceso. Imagínense, 15% de la población mundial. Ahorita que estamos en la pandemia y ahorita que estamos en la cuarentena obligada, algunas personas que tenemos esa capacidad económica y estabilidad para lograrlo, para hacerlo, hablan de confinamiento, hablan de no poder salir. Imagínense, ese 15% de la población mundial normalmente no tiene el acceso a todo esto que la mayoría de las personas tiene. Entonces, vamos a cuestionarlo desde ahí, ¿no? Porque ahorita ya a lo mejor ya estamos aburridos, hay miles de personas con discapacidad que no tienen el acceso a salir de sus casas, ¿no? No estoy diciendo que todo el 15% de la población lo haya, porque habemos algunos afortunados y algunas afortunadas que tenemos esa posibilidad, pero muchas personas no. Y hay que dejarlo bien claro y hay que entenderlo, ¿no? Para que quede más claro. Y ahora sí. 7, casi 8 millones, para no irme tan exacto, de personas que en México viven alguna discapacidad. Son pocas tampoco, 8 millones son muchísimas personas, ¿no? Y que no se está garantizando el acceso a sus derechos. No está sucediendo. Aunque digan lo contrario y aunque digan que hemos avanzado, no está ocurriendo, ¿no? Y muchas veces esa discapacidad se adquiere. ¿Cómo se adquiere? Significa que más de la mitad de esas personas la adquirieron, no nacieron, y que muchas personas tienen esta probabilidad. Ojo, no es una cuestión de desear, no es una cuestión de amenazar, es una cuestión real, de probabilidad, y la probabilidad nos indica que más de la mitad la adquieren, y la probabilidad nos indica que cualquiera de los que están aquí que no viva una discapacidad la pueden adquirir y que no estamos listos para garantizar los accesos de esa persona, ¿no? En la plenitud y la calidad de vida de esa persona. Ahora sí, vamos ya, una vez que hicimos toda esta introducción, vamos a hablar a lo que venimos, ¿no? Que venimos a hablar de, pues justamente la sexualidad en las personas con discapacidad. Y aquí si yo lo pongo de frente, durante años se nos ha negado el acceso a una vida sexual activa, plena, efectiva y de calidad. Quienes viven una discapacidad que están ahorita presentes no me van a dejar mentir, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces se nos hace invisible esa discapacidad, perdón, ese derecho a nosotros, ese goce, esa libertad, ese acceso, ¿no? Se nos dice que no debemos de ser capaces porque se considera algo peligroso, se considera innecesario, ¿no? Lo evitamos o lo reprimimos, ¿no? La discapacidad genera pánico, ¿no? O sea, el hecho de vivir una discapacidad nos genera un pánico, perdón, de que una persona con discapacidad viva su sexualidad nos genera un pánico terrible, un pánico muy grande. Y justamente por eso es necesario y es importante hablar de estos temas, ¿no? Ahorita, ahí Salvador opinó, ahorita te respondo. Dice, se considera la miopía y el astigmatismo como discapacidad visual. Yo viví una discapacidad temporal, fui operada la columna y tuve que usar una silla de ruedas. Cuando tuve que utilizar el transporte público fue realmente un calvario. Bueno, cuando es temporal, no hay discapacidades temporales como tales, es un mal empleamiento porque pues las discapacidades por lo regular son permanentes, se viven de forma permanente.
A lo mejor tú tuviste alguna cuestión de salud que te inhabilitó temporalmente, pero no se podría llamar, pero justamente sí te generó esa empatía, ¿no? Esa empatía, Salvador, y eso fue a lo mejor un tiempo. Ahora imagínate quienes hemos vivido con esto todo el tiempo, toda la vida, y no es una cuestión de victimización, es una cuestión de conciencia y pues de hablar de ello. Vamos a seguir abordando el tema, ahí valió la pena ese paréntesis. Gracias por la aportación. Si quieren seguir aportando, también adelante, bienvenidos. Y entonces les decía, y bienvenidos, genera pánico, ¿no? Muchas veces la resistencia proviene de los padres o madres de familia al enfrentarse a la sexualidad de sus hijos e hijas. ¿Por qué? Porque, pero muchas veces si los excluimos de ese goce, pues los discriminamos, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos excluyendo su capacidad de ser y la idea es que si no lo dejas ser, no lo dejas hacer. No sé si me explico. Ejemplo, o bueno, no ejemplo, para explicarlo mejor. Si tú no dejas que una persona sea, no lo puede practicar, y si no lo puede practicar, va a haber una frustración. Y muchas veces esto viene desde casa, ¿no? Desde la concepción familiar. Se concibe a la persona con discapacidad como alguien, pues, que no es apto o que no puede ejercer esa parte de su vida, esa parte de su desarrollo como persona, y entonces le impide ser y hacer. Esa es la realidad, ¿no? ¿Qué se dice de nosotros los que vivimos una discapacidad, de nosotras las personas que somos ángeles, que somos asexuados, que no vivimos una sexualidad como tal, ¿no? Que somos niños internos, que tenemos la sexualidad dormida o incontrolada, que no tenemos deseos ni necesidades, que no somos atractivos, que no va a haber alguien que nos pueda amar, ¿no? Que no debemos ni podemos tener una pareja, casarnos y mucho menos procrear, ¿no? Porque cómo nos atrevemos a traer a un niño o una niña en estas condiciones con las condiciones o con las características como vivimos, ¿no? Y hay que reivindicar, ¿no? ¿Cómo lo podemos reivindicar? Pues hay que cambiar la forma para poder ver a las personas con discapacidad con el derecho a tener información, a vivir o tener una educación sexual integral, a expresar su sexualidad, a encontrar una pareja, a tener una vida sexual independiente y también conocer sus derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Es importante que cada persona, como reivindicamos con discapacidad, decide qué quiere, con quién quiere, cuándo, cómo y dónde quiere hacerlo, ¿no? Y hay que también aclarar aquí, no todo se reduce a cuestiones genitálicas, insisto, la sexualidad no solamente es una práctica coital o anal, ¿no? La sexualidad viene y se explora desde muchas formas, ¿no? Entonces, hay personas que no ejercen su sexualidad a través de los genitales, hay que dejarlo muy claro. ¿Qué mitos tenemos sobre la sexualidad de las PCD? PCD, para los que están ahí, es persona con discapacidad, ¿no? La sexualidad de las personas con discapacidad es especial, ¿no? Edición especial. Pues todo, pues ni tan especial, ni tan común, ni tan normal, ni tan anormal como la de cualquier otra persona, ¿no? Todos tenemos características que nos identifican, como ya bien lo dije en su momento, prácticas, preferencias, orientaciones. Entonces no tiene nada de especial que no tenga la de cualquier otra persona con o sin discapacidad, ¿vale? Las personas con discapacidad no tienen sexualidad, son asexuadas y no les interesa, ¿no? Son niños eternos o niñas eternas, es un niño en el cuerpo de un adulto. Híjole, pésimo error, el error más común de todos, ¿no? ¿Cuántas veces por años me han dicho, ay, pero ¿cómo tú vas a tener sexualidad si, pues si tú tienes discapacidad, tú no puedes vivir una sexualidad, ¿no? Tú no tienes interés en eso, ¿no? E incluso mucha gente te limita a una cuestión fisiológica. ¿Por qué? Porque el considerarte como usuario de silla de ruedas, por ende o por default, te consideran como una persona con incapacidad, por ejemplo, para mantener una erección en el caso de que seas hombre, o con falta de sensibilidad en algunas partes de tu cuerpo, y es falso, es totalmente falso, porque cada discapacidad es única y es muchas veces irrepetible, entonces tú no puedes generalizar, y aunque así lo fuera, que la sensibilidad o la erección o lo que tú quieras no existiera,
insisto y repito, la genitalidad no lo es todo en la sexualidad y no lo limita, no es limitativo, ¿no? Ni la falta de movilidad. Entonces, vámonos aclarando eso. Ahora sí, vámonos al siguiente mito, que tiene que ver con, déjenme ver, aquí está. Sus dificultades les impiden tener relaciones sexuales, entre comillas, normales. Ay, pues, ¿en qué sentido? ¿A qué le llamamos normal? Depende de nuestro aspecto o lo que concebimos como dentro de la normalidad. Hay que recordar que la normalidad es lo que una sociedad acepta como válido, acepta como común o una característica o comportamiento promedio de esa sociedad. Ejemplo, lo normal en tu casa puede ser comer en el piso, ¿no? Y en la mía puede ser en la mesa, y en la de alguien más puede ser en la cama. Esa es la normalidad y es lo aceptado. Entonces, hablar de relaciones sexuales normales, híjole, es hasta absurdo y limitativo. Entonces, lo único que sí impide o el obstáculo de las relaciones saludables es la sobreprotección. Eso sí, el sobreproteger a las personas con discapacidad, por supuesto que va a impedir su disfrute y su goce en su vida sexual activa, ¿no? Las personas con discapacidad no tienen atractiva y no pueden producir placer. Híjole, ¿cómo les explico? Este es uno de los peores mitos, uno de los grandes errores. En la foto está Andrew Gursa. Andrew Gursa es activista y acaba de incursionar en la pornografía. Él quiere hacer ver justamente que las personas con discapacidad son atractivas, son sexuales, generan placer, brindan y reciben placer. Y pues creo que vale muchísimo la pena. Les voy a pasar les voy a dejar ahí en los comentarios un link de donde pueden leer un poquito más de Andrew, ¿no? Entonces, vamos a, ya se los dejé por ahí, ahora sí vamos a ver. Vamos a seguir viendo. La siguiente. Las personas con discapacidad no pueden tener pareja. Se cree, y muchas veces me lo han dicho y me lo han repetido hasta el cansancio, o que no puedo vivir con pareja con una persona, o que si debo de tener una pareja, debe de vivir discapacidad también, porque pues discapacitado con discapacitado, y persona sin discapacidad con persona con discapacidad, y es como esto tan absurdo y burdo que suena, ¿no? Y que me lo han dicho 1001 veces. Pues les presento a Rubén. Rubén ya tiene algún tiempo con su chico, es un amigo de Monterrey. Él también vive con osteogénesis imperfecta, que es la condición que yo vivo, y pues es su chico, ¿no? Él es Luis, no tengo idea cuánto lleven ya, pero definitivamente es un error y es un mito creer que una persona con discapacidad pues no puede tener pareja y que su pareja forzosamente tiene que vivir una discapacidad también, ¿no? Entonces, ¿qué otro mito? Que pueden transmitir genéticamente la discapacidad. A ver, vamos a aclarar. La sexualidad en sí misma no es su única función la reproducción, ¿no? Para empezar. Sí hay discapacidades congénitas, como en mi caso, sí, posiblemente si yo me reproduzco de manera, digamos, ¿cómo le podríamos llamar? Promedio, pues lo más seguro, o sin intervención científica o genética, lo más seguro es que sí yo herede mi condición genética a la nueva persona que viene en camino. Sin embargo, no es una regla, ¿no? No todas las condiciones son genéticas, y acuérdense que la sexualidad no tiene fines reproductivos únicamente. Muchas veces la sexualidad en estos tiempos ya no busca un fin reproductivo, sino, mejor dicho, un fin de placer, un fin de conexión, un fin afectivo, ¿no? Y bueno, también es otro, las personas con discapacidad tienen una sexualidad incontrolable, perversa, promiscua, llena de peligros. A ver, muchas veces ocurre que no se le brinda la información adecuada a la persona con discapacidad y entonces no alcanzan a distinguir estas normas sociales, entonces se considera pues que justamente pues tienen una sexualidad descontrolada y que por eso no se les platica o no se les cuenta de este tema. Yo les voy a compartir una persona muy allegada a mí, con una discapacidad intelectual, a sus 16 años tuvo un despertar sexual, pero sus padres, su madre y su padre lo tenían tan reprimida
que no le permitían vivir su sexualidad. Entonces, cuando empieza a ir a terapia psicológica, empieza su despertar, y entonces esta persona, con todo el mundo, cualquier persona que acaba de conocer, llegaba y le preguntaba, oye, ¿tú te masturbas? ¿Cómo te masturbas? Etcétera. Y ustedes saben que vivimos con normas sociales, muy hipócritas, la verdad, pero estas normas sociales hacen que, depravada, pervertida, ¿cómo se atreve a preguntarme? ¿No? Toda esta cuestión que la verdad es que tiene que ver más con la falta de acceso a la información y la negación al derecho de conocer sus derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Esto va más por ahí que por el hecho que la persona sea una depravada y enferma y etcétera, etcétera, ¿no? La única forma correcta y placentera de obtener placer sexual es mediante el coito. El mayor error. A ver, para empezar, el coito es la penetración de la vagina. Habemos personas que no tenemos interacciones con genitales femeninos o con vaginas, y eso no significa que no tengamos, pues, un placer o que no tengamos una vida sexual. Entonces, olvídense de creer que lo penetrativo lo es todo a la hora de las prácticas sexuales. Olvídenlo. Cambien ese chip, vamos a cambiar todo y dejemos de limitarnos a eso, por favor, que ya eso es como de hace 2 siglos o no sé de cuántos, ¿vale? Y la educación afectiva sexual incita a incrementar las conductas sexuales. Este es otro error, muchas veces, y esto se da para con y sin discapacidad. No le voy a enseñar a la persona porque va a aprender malas cosas, porque va a aprender malos modos, porque le voy a dar ideas, ¿no? Todavía esta censura disfrazada de preocupación existe, y justamente, espera, ya, justamente les voy a compartir, ahorita también tengo por aquí una liga que tiene que ver con todos los mitos que hay en torno a la educación sexual integral, que pues también es bien necesaria, ¿no? Ahorita se las dejo por aquí. Listo, ahí está interesante también esa liga. Muy bien, vámonos entonces al siguiente mito, que es, no tienen la capacidad para captar el abuso del que pueden ser objetos. Muchas veces, por ejemplo, sobre todo con las personas que viven una discapacidad intelectual, pues se les minimiza, se les considera inferiores, se les considera incapaces de decidir y de reconocer, y muchas veces por eso se les priva de ejercer su vida sexual, porque dicen que todo es un abuso. Y la realidad es que no. La realidad es que la educación previa, el conocimiento previo, le puede garantizar a la persona saber con quién, cómo, cuándo, dónde quiere ejercer su vida sexual, ¿no? Entonces, que sea una cuestión consentida, que sea una cuestión deseada y que sea una cuestión satisfactoria para ambas partes. Este es otro mito que tiene que ver mucho con la interseccionalidad, con el machismo. Los hombres con discapacidad tienen mayores necesidades que las mujeres, porque las mujeres son asexuadas, porque pues ellas solo quieren afecto. Grave error, ¿no? Tanto hombres como mujeres tenemos necesidades sexuales y reproductivas, placenteras, satisfactorias. Entonces, olvidémonos de esto. Esto es una tontería total. Y el otro, todas las personas con discapacidad son heterosexuales. Muchas veces no se nos permite ni siquiera la norma, ¿no? Lo esperado que es la heterosexualidad. Entonces, si ni siquiera se nos concibe como seres sexuales, ¿cómo se nos va a concebir, pues, como personas no heterosexuales o no cisgénero, ¿no? Y ahí sí pongo una foto mía porque salgo empoderado en calzones, semidesnudo y con la bandera todo lo que da, porque a huevo que existimos, porque claro que somos, claro que tenemos voz, que estamos aquí y no tenemos por qué sentirnos menos y no tenemos por qué tener miedo, ¿va? Y bueno, las personas con discapacidad no necesitan educación afectiva sexual. El peor error de todos, creer que no somos dignas, que no tenemos esta necesidad, es lo peor que podemos creer, y lo peor que tú puedes hacer es decirle a una persona con discapacidad, negarle este acceso a esta información y a esta educación, ¿no? Vamos a concluir un poquito, estoy por concluir esta charla, y la realidad es que pues estoy muy contento de que estén aquí, espero les esté sirviendo. Les voy a pasar también el otro link de eso para quien quiera leerlo. Es justamente
Es esa foto donde salgo empoderadísima, es una entrevista que di hace algunos años para la revista Vice, y ahí podemos profundizar un poquito más también sobre cómo vive una persona no heterosexual, pues su discapacidad física. Esto es desde mi testimonio, no significa que yo sea el poseedor de la verdad absoluta y de que todos lo vivan como yo. Por supuesto que no, hay muchas realidades. Vamos a dejarlo bien claro. Y acá también les comparto otro concepto, otro videito bastante útil que espero que les sirva, ¿no? Ok. A ver, entonces, ahora sí, ya para concluir y posteriormente pasar a las preguntas y respuestas. Ahorita te respondo, Victoria, te lo prometo. No te me vayas, nada más concluyo y pasamos a preguntas y respuestas. ¿Vale? Ok, vamos a ver. Conclusiones. ¿Qué no hacer? Negar nuestra sexualidad, ¿no? ¿Qué sí hacer? Mostrarnos abiertos a las preguntas, con disposición a hablar del tema, ¿no? O sea, si alguna vez alguna persona con discapacidad les coquetea, no digan, pero ¿cómo? Si tú no tienes sexualidad, claro que tiene, ¿no? Y pues muéstrate abierto, pregunta, interactúa, ¿no? Y también si te pregunta con cierta disposición, ejemplo, tienes algún familiar, pariente, primo, hermana, amiga, etcétera, con discapacidad, pues también muéstrate con la disposición de apoyarle y de educarle en el tema, ¿no? Que no hay que hacer sobreproteger, ¿no? O sea, no, tú no, te va a pasar algo te van a hacer, no, esto no es para ti, eso no son cosas buenas, olvídate de eso, esos discursos que no ayudan. Mejor hay que informar y hay que enseñarle sobre expresiones, sobre prácticas, ¿no? Y sobre, pues, cómo algunas se limitan al ámbito privado y algunas al ámbito público. ¿Qué no hacer? Infantilizar, ¿no? Creer que una persona adulta es un infante eterno solo porque tiene discapacidad es el peor error que podemos cometer. Hay que enseñar la diferencia entre un contacto adecuado y un contacto abusivo a cualquier persona. Es que en general, ¿no? En general tenemos estas prácticas sexuales no consensuadas, tan normalizadas, y es necesario empezar a hablar de esto y a enseñar hasta dónde sí, hasta dónde no, a cualquier persona, y bueno, específicamente a personas con discapacidad intelectual. ¿Por qué? Pues porque es necesario. ¿Qué no hacer? Tomar decisiones sobre nuestros cuerpos sin nuestro consentimiento, ¿no? ¿Qué sí hacer? Enseñar a decir que no, y a resistirse a lo que no nos gusta o no nos desea, ¿no? Y motivarnos a expresar lo que sí queremos y lo que sí nos gusta. Y bueno, adiós. Ya por último, ¿qué no hacer? Es proporcionar información engañosa o no adecuada al nivel de comprensión. Es como todo, ¿no? La educación sexual integral en las personas se da por etapas, depende si está viviendo una etapa de niñez, de adolescencia, de pubertad, de juventud, de adultez, de vejez incluso. No es la misma información y lo mismo pasa con las personas con discapacidad. ¿Qué no hacer? Reprimir, censurar o juzgar sus manifestaciones sexuales, ¿no? Nuestras manifestaciones sexuales. Ojo, hay que favorecer espacios, hay que generar formas, encontrar la manera de interactuar y pues, de que se pueda concluir, sobre todo, a lo mejor una persona con la movilidad muy reducida, garantizar el acceso a asistentes de trabajo sexual. Entonces, pues, a través de un asistente, garantizar el acceso, pues, a una vida sexual plena, ¿no? ¿Qué no hacer? Impedirles hablar o preguntar sobre el tema. Tú no hables de eso, tú cállate, tú no digas cómo se te ocurre, ¿no? Hay que dotar de habilidades sociales que le permitan resolver situaciones, resolver sus dudas y justamente, pues, poder compartir, crecer y aprender, ¿no? La conclusión más grande es que sí, también cogemos como cualquier otra persona, también tenemos ganas, también podemos hacerlo, también queremos hacerlo y también cogemos rico. Entonces, dejen de decidir por nosotros, dejen de decir lo que podemos o no podemos hacer y dejen de limitarnos a sus creencias. Y las comunidades LGBT toda la vida ha sido segregada, toda la vida ha sido menospreciada, toda la vida ha sido minimizada, y el hecho de que entre nosotros y en la interseccionalidad hablada sigamos haciéndolo y sigamos segregándonos, pues no abona. Entonces, si ya sabemos lo que se siente, pues justamente es que tenemos que empezar a cambiar y a erradicar esos discursos. Y nosotros como comunidad, no sé si todas las personas aquí sean comunidad LGBT,
lo sean o no lo sean, ¿no? Dejemos de segregar a las personas con discapacidad y de creer que sabemos o que podemos que pueden pensar por nosotros y decidir por nosotros y nosotras. Hay que dejar de hacer eso. Y como conclusión, pues agradecerles mucho. Ay Dios. Aparte, ay Dios, ¿qué onda con mi expresión? En bien. Agradecerles mucho por su tiempo, por el espacio. Espero haber sido bastante claro. Y pues les dejo también por aquí mis redes sociales. Estoy a la orden. Estoy así, también estoy en Instagram de esa manera, en todos lados. Agradecerles muchísimo. Y bueno, pues pasamos a preguntas y respuestas. Vamos a ver. Por aquí ya había una, prometí responderla. Y ahora sí. Victoria Domínguez dice: yo tengo una duda en cuestión de que en el mito de que las personas con alguna discapacidad congénita pueden no tener hijos. Soy una persona con discapacidad, pero me entra mucho la duda sobre saber qué es lo que piensan estas personas al momento de decidir o plantear tener un hijo en un futuro. Queda claro que no es muy evitativo si pueden tener hijos, pero tengo una duda en qué piensan al momento de querer tener hijos y saber qué pueden hacer con su misma discapacidad. Ok, yo no te puedo hablar por las demás personas. En mi caso, mi discapacidad sí es congénita. Yo no quiero reproducirme por cuestiones mías, no tiene nada que ver con la discapacidad, porque creo que somos muchas personas en el planeta y me gustaría adoptar en algún momento. Tengo 29 años, en algún momento me gustaría adoptar a una persona, soy un chico gay, y darle la oportunidad a alguien que ya nació, y creo que no es necesario que para que sea mi hijo que tenga que ver con mis genes. Ese es mi caso. En muchos otros yo creo que no te podría responder por ellos o por ellas, habría que preguntarles, pero si yo tuviera el anhelo de tener un hijo biológico, pues no tendría problema, porque pues es mi hijo, ¿no? O sea, por supuesto que hay mucho sufrimiento físico, sobre todo, porque las fracturas que provoca, que le quisiera evitar, pero yo no tendría problema. Aunque te digo, particularmente no me interesa multiplicarme biológicamente. Un hijo no es aquel que sale de tus genes o de un esperma o un óvulo. Creo que es un hijo, es aquel con el que formas tú un lazo, ¿no? Familiar, social, afectivo, un apoyo, un sistema de apoyo. Muchas gracias, Victoria. Ok, María dice, dice Alfred: una discapacidad no es una limitación en muchos de los casos, pero ¿cómo puedo hacer para manejar una situación en la que tenga acercamientos sexoafectivo consensuado con una persona con alguna discapacidad? Pues nada, pues pregunta, ¿qué te gusta? ¿Qué me gusta? ¿Cómo nos organizamos? Cómo nos vamos a acoplar, qué quieres hacer, qué quiero hacer, qué te causa placer, qué me causa placer y con qué fines lo vamos a hacer, ¿no? O sea, si lo vamos a hacer con fines sexuales, si lo vamos a hacer con fines afectivos sexuales o reproductivos. Yo creo que tiene que ver mucho pues con preguntar y con consentimiento, es como todo, ¿no? Damos por hecho que a lo mejor una persona sin discapacidad le gusta tal o cual cosa y no estamos acostumbrados a preguntar, y nos da miedo preguntar porque de la sexualidad no hablamos, y lo que se dice o de lo que no se habla o no se dice pues es invisible, y entonces damos por sentado cosas que tienen que pasar así, y la realidad es que no, deberíamos estar más acostumbrados a preguntar. Ojalá que preguntemos más. Dice por aquí, gracias, está padrísima. Ay, Sal, qué bueno que te gustó. Gracias, Victoria. Un besote hasta Chihuahua. Dice Eduardo: Oli, ¿qué estrategia nos recomiendas para facilitar la enseñanza de la ESI en algunas poblaciones con discapacidad? Depende, porque justo, por ejemplo, hoy es Día Mundial del Espectro Autista. Es muy distinto abordar el tema de la discapacidad de una persona autista, a abordarlo a una persona sorda, una persona ciega, una persona con discapacidad motriz o intelectual. Entonces, depende, las estrategias varían. Yo creo que es necesario adecuar, informarnos. Si gustas, te puedo pasar algunas ligas, alguna información, y con gusto, pues lo podemos abordar. Si necesitas alguna asesoría, no dudes en escribirme. Te voy a dejar mi contacto en este momento. Espérense que se me está metiendo la lorita ya.
Listo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? No, de nada, Eduardo. Gracias por tu charla, saludos desde Guanajuato. Un abrazo, Margarita, y un beso hasta Guanajuato. Muchas gracias por escucharme, por estar aquí. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? De verdad, estoy abierto, yo me quedo aquí el rato que ustedes me lo pidan. Entonces, adelante, por favor. Dice, mil gracias, muy padre, gracias a ti. Gracias, Gus. De nada, Alfredo, un abrazo. Dice por ahí, María, yo soy lesbiana y tengo discapacidad visual. Mi duda es, ¿qué opinas sobre la inseminación artificial? ¿Qué opino sobre la inseminación artificial? Creo que es una decisión, es libre. Si tú quieres inseminarte con un donador anónimo, estás en la decisión de tú reproducirte y de tú decidir sobre tu cuerpo. Si tú quieres hacerlo con una pareja, pues también la tecnología nos da esta capacidad. Creo que el hecho de que seas lesbiana o de que seas gay o transexual o bisexual o pansexual o etcétera, no debería de limitar nuestras ganas, deseo y capacidades reproductivas, ¿no? Entonces, si te preocupa mucho como lo que llegue a decir las personas, mándalos al carajo, es tu vida, es tu decisión, tu cuerpo, y si tú deseas ser madre, venga, chica, vamos a ser madres. Dice, gracias por tu charla, saludos. De nada, Eli, un abrazo y un beso. Dice, ¿conoces algún tipo de programa de apoyo? No, no, es bien necesario. No, de hecho, no conozco ni siquiera programas que apoyen la diversidad sexual de las personas con discapacidad y mucho menos personas que vivan con VIH o a causa de VIH. Creo que es muy necesario. No, tampoco tengo estadísticas, desafortunadamente, de personas con VIH y otras infecciones de transmisión sexual, perdón, con discapacidad, VIH y otras infecciones de transmisión sexual, pero es muy necesaria. Tengo por ahí hace un par de meses, le comenté a un amigo muy querido que me gustaría formar un hogar para personas con discapacidad que no sean heterosexuales y que no sean cisgénero, porque creo que es bien necesario y hay mucha falta de apoyo y mucha ignorancia y mucha incomprensión, y esta interseccionalidad que les mencioné hace unos momentos, pues llega muy fuerte y llega y ejerce una opresión muy fuerte. Si alguien sabe de alguna que apoye a personas con VIH y discapacidad, chingón, compártanla. ¿Alguien más? Hola, hola. Sí. Gus, mira, Sí, ¿me escuchas? Mira, yo soy Carlos Vázquez de Valladolid. Mira, el detalle con las organizaciones, por ejemplo, aquí en Valladolid habemos algunas organizaciones que trabajan en el tema de VIH. Yo igual trabajo de cierta manera en el tema de derechos humanos, pero una de las limitantes que nosotros hemos tenido, o bueno, que la postura que hemos tomado de que a veces no se trabaja el tema es porque realmente nos hace falta gente, persona con discapacidad que desean de entrarse al trabajo social, ¿no? Porque no es lo mismo que yo como persona que no tiene una discapacidad cargue el trabajo, ¿no? Podemos hacer como que el acercamiento y todo esto, pero sí hemos tenido como que esta limitante, ¿no? Siempre ha habido esta crítica de por qué tú vas a hacer la chamba de las personas con discapacidad cuando tú no tienes una discapacidad. sí, desafortunadamente nos surge y nos falta representación, Carlos. Un saludo hasta allá. Híjole, creo que, pero es que es difícil, ¿sabes? O sea, porque no hay las oportunidades, no hay las opciones. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad y ay, pese a toda la gráfica de interseccionalidad o de ser latinoamericano, etcétera, 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 tuve la oportunidad de estudiar pues, o de alcanzar un grado profesional a nivel académico, y esto me ha permitido abrirme más puertas, abrirme otras oportunidades, otra perspectiva, otro panorama, pero sí, definitivamente, pues no es ni siquiera algo que a veces se espera o se busca.
porque, por ejemplo, yo les compartí por ahí un par de links, y también el hecho de salir, es plantarte y decir, aquí estoy, existo desde mi diversidad, no ha sido un tema, pues, uno, ni también aceptado, hay que hacerte la piel así bien gruesa, y pues también muchas personas pues no han logrado ese empoderamiento, ese nivel para poder no solo ayudarse a sí mismas, sino pues poder ayudar a otros, a otras. Entonces, un gusto, Carlos, ojalá podamos colaborar, aunque sea a distancia. Yo estoy encantado y en lo poquito, mucho que pueda aportar, por favor, cuenta conmigo. Y si hay algunos, vemos algunos. Aquí estaba, por aquí, a ver, déjenme ver si todavía está. Por aquí andaba Enrique, andaba yo, creo que ya, sí, por ahí andan, Enrique. Entonces, sí hay gente trabajando el tema, ¿eh? No creas que soy el único, pero qué chido, ojalá que seamos muchos más, muchos más. Dice aquí, ¿cómo podemos llegar a brindar esta información a las personas con alguna discapacidad que no acuden a alguna asociación? Compartiendo, es difícil, yo trato de llegar a los espacios más recónditos, a donde se pueda, pero compartiendo, hablando del tema, abriendo estos espacios, estos foros, sí difundo toda esta información en mis redes sociales, constantemente estoy duro y dale, así que por favor, pues si conocen gente, compártanlo, justamente lo grabé y creo que también los chicos de la red lo están grabando, entonces la idea es compartir, compartir, compartir y que llegue la información a más personas, porque ojo, no solo hablo con los chicos o las chicas, hablo con los padres y madres de familia, que híjole, es un tema bien difícil, bien duro, ¿no? Dice aquí, te amo, ay, gracias María, gracias por la charla, no, gracias a ti por escucharme. ¿Qué apoyo crees que el gobierno de México debería darle a las personas con discapacidad LGBT o conmigo con VIH? Pues la garantiza, para empezar, la garantía de los derechos, el acceso a la educación, el acceso a la vivienda digna, el acceso a una seguridad social, un sistema de salud adecuado y pues a sus necesidades específicas, cosa que no se da en nuestro país. México no tiene todos esos accesos que otros países tienen. Por ejemplo, véanlo, 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 véanlo. Es increíble, hermoso, emotivo, véanlo, Crip Camp en Netflix. Lo tienen que ver, ya se los puse, es un documental que habla sobre la lucha por los derechos civiles de las personas con discapacidad en Estados Unidos y creo que nos hace falta mucho, 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 mucho. Entonces, si me pongo a listarlo, pues no acabo, Rodrigo, pero un poquito ya lo que mencioné. Soy Sara de Guadalajara. Hola, Sara. ¿Dónde puedo contactarte? Me gustaría invitarte a una universidad. Tendremos una jornada virtual. Sí, por favor. Yo estoy aquí, puesto, listo. Por favor, déjate, pongo otra vez mi correo. Ay, Dios mío, esperen. Estoy para ayudar, para servir, esa es la idea. Estamos a la orden, Sara. Por favor, ya te pasé mi correo. Gay Party Night, hey, muchas gracias, fue de mucha ayuda esta charla, nos ayuda a conocer más cosas, no vivimos encerrados en el mundo. A huevo, no hay que vivir encerrados en nuestras burbujas, hay que romper siempre burbujas cada vez más grandes. Entonces, entre menos burbujas tengamos, entre más grande sea nuestra burbuja de probabilidades, conocimiento y apertura, pues mejores personas y más enriquecidas vamos a estar. Hey, ahí anda Enrique, muy bien, ya ven, ahí anda, ya por ahí. Todo está grabado, súper. Dice por ahí, ay Dios. Me agarraron de sorpresa, nunca me hice estas preguntas. Esa es la intención, qué bueno que te sorprendiste. Sorprendente. Y hay que cuestionarnos y hay que aprender y reaprender y seguir aprendiendo, ¿no? Gus, tengo otra pregunta. ¿Tú haces algún trabajo con personas con discapacidad de los pueblos originarios? No, actualmente no he tenido la oportunidad de abordar, debido, te digo, a la cuestión de la falta de accesos. No he trabajado con pueblos originarios en este momento con discapacidad. Sí he tenido acercamientos, soy parte del consejo
consultivo del Instituto de Población Indígena del Estado de San Luis Potosí, que es el estado donde vivo. Sin embargo, particularmente con discapacidad, desafortunadamente no he tenido la cercanía. Sí, te pregunto porque con Enrique tenemos algo que queremos armar por aquí en Yucatán sobre ese tema, trabajar hacia el fortalecimiento de las personas con discapacidad LGBTs que hay en los pueblos originarios. Yo puesto, tú dime qué hacemos y yo ya tengo la fortuna de conocerlo. Ustedes me dicen, bueno, no nada más así como que ustedes me dicen, sino cómo lo armamos, cómo nos organizamos y qué vamos haciendo. Tenemos toda la cuarentena para entrar con todo y de lleno a estos proyectos y estos temas. Ok, bueno, vamos a seguir. Gracias, de nada. Ahí está, Sara, estoy a la orden. Perla, compartir los datos de las jornadas. Sí, compártenos también los datos y los compartimos. Ahí está el alumno de Sara. Muy bien, Eduardo. Ángeles, me gustaría, al igual que Sara, diera estos temas con mis compañeros estudiantes de Santa María. Siento que no sabemos y desconocemos el tema y caemos en el hecho de decir, sí los integramos, pero no los incluimos. Nuevamente estoy puestísimo. Muchas gracias, tu plática es muy enriquecedora. Soy trabajador social en el área educativa y me aporta mucho. Qué padre, Edna. Ojalá que te sirva, ojalá que les haya gustado. Les quiero compartir, antes de que se me vayan, les quiero pedir de favor, sotototote, y para que conozcan un poquito más de mí. Aquí está. Ahí está la fanpage. Acabamos de liberar un cortometraje que se llama Soñando Despierto, que ahorita estoy muy emocionado. Ahí lo van a ver insertado. Y ojalá pues nos ayuden a promoverlo. Lo acabamos de liberar justamente hace un par de días. Ojalá que nos ayuden. Ahí igual si me regalan un like. Ahí estoy, contesto todo el tiempo, contesto todo. A veces me tardo un poquito, pero siempre estoy al pendiente. Ahí comparto información, comparto enlaces, novedades, actualizaciones, este tipo de charlas que hoy se dio. Y bueno, estoy para ayudar, para apoyar, porque pues de eso se trata, ¿no? Y por eso estoy aquí. ¿Hay comunidad pequeña? Sí, de hecho, pues administro un par de grupos a nivel mundial, se podría decir así, somos poquitos, de Latinoamérica y también a nivel mundial, Disabled LGBT Worldwide, creo que se llama el grupo, y la verdad es que nos hace mucha falta organizarnos. De hecho, estoy por ahí confabulando un movimiento que pronto espero conozcan y sepan de él, pero las personas con discapacidad tenemos que hacernos visibles y tenemos que decir que existimos. Y no solamente el esfuerzo de uno, o de dos, o de tres, tenemos que ya conjuntarnos y hacerlo muy, muy en grande. ¿Vale? Entonces, porfa, pues ojalá puedan, si tienen otro comentario. Es más, si quieren, a lo mejor me van a regañar, pero no me importa. Si quieren habilitar su micrófono para compartir algo, nada más de uno por uno, por favor, una por una, y con gusto. O si no, no pasa nada. Espero no me regañen aquí, chicos. ¿Sale? Y pues agradecerles nuevamente por estar aquí, por aguantarme este tiempo. Espero les haya sido de ayuda. Ya ven, ya nos dejaron abrir el micrófono. Si quieren algún comentario, porque también sé que a algunas personas a lo mejor se les dificulta escribir, pues venga, hablemos. Aún es un tema, pues es que depende de cómo te le acerques o para qué te le acerques, dice aquí. Aún es un tema muy tabú acercarnos a una persona con discapacidad y preguntar sobre temas sexuales. A ver, ¿cuál es tu intención? O sea, porque, a ver, si tú estás teniendo una relación afectiva con una persona con discapacidad y va a llegar un momento en que haya una interacción sexual, pues obviamente hay que preguntar. Pero, si no lo estás haciendo, pues, ¿cuál es tu intención? ¿No? ¿Cuál es realmente tu intención con eso? Entonces, no nada más es como que, conocí a una persona con discapacidad, tengo curiosidad y voy y le pregunto. Creo que no va por ahí. Creo que tiene que ver con cuáles son las intenciones o por qué estoy preguntando o por qué estoy abordando el tema de la sexualidad en general, porque no andas por la vida preguntando a las personas si tuvo relaciones sexuales o no, a menos que sean muy amigos, a menos que tengan esa interacción y esa confianza, ¿no? Entonces, dejemos de separar con y sin discapacidad.
vamos a hablar de personas y empecemos a entender este mundo y esta realidad. Vamos a empezar a entender la discapacidad como la construcción social. La discapacidad se acentúa al momento en que la gente dijo que no éramos capaces de algo. Se nos construyó todo un entorno, se nos construyó toda una vida y un imaginario en torno a nuestro estilo de vida y se nos dijo incapaces de o menos válidos para. Lo de minusválido tiene que ver con una cuestión de cuando se sistematizó el trabajo, se industrializó todo, entonces tú eras menos valioso para producir y de ahí nace un poquito el concepto. Entonces, vamos partiendo desde ahí y vamos dejando de ver estas cuestiones como separatistas y empezar a ver pues, como personas con condiciones de vida, características. ¿Alguien más? Hola, Enrique. Qué bueno que estés aquí. Un abrazo, un beso. ¿Alguien habla? Ok, a ver qué pasa. ¿Alguien más? Espero, no sé si alguien está escribiendo. Ok. Sí. Gus, Hola. Gus, soy Rodrigo. ¿Sí? Pues nada, primero que nada, quiero agradecerte el tiempo. De verdad, para mí yo no tenía mucho conocimiento sobre el tema. Al principio lo platicamos y dijimos, con alguien que se vaya con que haya aprendido algo es suficiente. Por lo menos yo ya fui ese alguien. Creo que hay mucho que aprender, hay mucho que hacer desde nuestras trincheras como personas. El hecho de conocer del tema nos hace ser responsables y solidarios y hacer las cosas bien. Estoy seguro que muchos de nosotros en un futuro, si pudiéramos llegar a, a incluir, lo vamos a hacer en alguno de nuestros negocios, en nuestros trabajos, bla, bla, bla. Y pues nada, reitero el compromiso que tienes tú hacia la población con discapacidad y hacia la población LGBT. Muchísimas gracias. Necesitamos más personas y aliados como tú. Como lo comentó Carlos Vázquez, pues sí se necesitan personas que se sumen y que tengan conocimiento, porque por más que quisiéramos a lo mejor ayudar nosotros, pues no tenemos todo ese conocimiento tan vasto que tú tienes. Y cuenta conmigo como amigo, como aliado, lo que necesites, ya sabes que siempre estoy para ayudar. Gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias. No, pues al contrario, por el espacio. Me dio mucho gusto ver a tanta gente conectada y ojalá que se replique, que no sea la última vez. Y fíjate que más que incluir, pues hacer parte de, o sea, dense la oportunidad de convivir con una persona distinta a ustedes, una persona con una discapacidad que no tenga su mismo estilo de vida. Y también dense la oportunidad de experimentar, ¿no? Muchas veces nos cerramos, muchas veces nos limitamos y creo que no estamos para eso. Hay que aprender, explorar, conocer, ¿no? Entonces, te agradezco nuevamente, Rodrigo, Abraham, a ambos por la invitación, por estar aquí. Y bueno, si me lo permites, creo que ya me voy, pero ahí Enrique quería decir algo, entonces, no sé si se pueda, si me das chance. Claro, vas, Enrique. Creo que iba a abrir su micro. Venga, Enrique, habla ahora. También por aquí está yo. Hola, Gus. Hola. ¿Me escuchas? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, nada más quería agregar que si bien la discapacidad es una construcción social, también la capacidad en sí, desde esta cultura capacitista, también es una construcción social. Y desde ahí está la posibilidad para podernos replantearnos toda esta diversidad o formas de funcionar que tenemos, o sea, la humanidad. Y bueno, sería interesante, es algo que nuevamente reafirmo con tu conferencia y tu plática, y es algo a lo que le he estado dando vueltas, porque generalmente se habla de la discapacidad como eso, como una construcción social. Sin embargo, se sigue manteniendo la idea como de esta capacidad naturalizada y propia inherente a la humanidad, y es como parte de estas nuevas miradas que hay desde la discapacidad por
decirlo de alguna manera. Sí, por supuesto. Y pues, pues desde ahí me planteaba como otras preguntas. Me llevo la reflexión de qué hacer para incrementar nuestra representación en espacios de decisión para poder generar políticas públicas que partan desde nuestras experiencias colectivas como personas en situación de discapacidad. Nada más, eso. Muchas gracias, Enrique. Sí, de verdad, bueno, creo que es muy valioso, estamos en la misma sintonía. No quise ahondar tanto, creo que a lo mejor hay aquí muchas personas que todavía no les es tan familiar los conceptos, por supuesto que es necesario y estamos puestos. Te sigo esperando, Enrique, ¿qué onda, mi rey? Ya no me dijiste nada, pero vamos a darle. Necesitamos representación, necesitamos hacernos visibles y yo estoy puesto. Ya sabes que tienes un amigo y un aliado, y no solo tú, sino pues cada uno y cada una de las que están conectados. Muchas gracias por la Dale. Gracias. Ok, bueno, pues no sé si sería todo por la sesión. Acabamos muy puntuales, 8:30 dijimos que terminábamos. Bueno, Sí, pues bueno, agradecerles nuevamente, cada uno de ustedes, ponerme por última vez a la orden y pues por favor no dejen de escribirme cualquier duda, cualquier cosa que les dio pena, que no se atrevieron a preguntar, que suena como absurdo o que se crean que se pueden burlar o lo que sea. Estamos para eso, ahí está mi correo y quienes gusten que apoyen también alguna charla en sus universidades, en donde sea, lo hacemos. Y así, miren, ahorita como estamos remotos, estoy para eso, ¿vale? Y nuevamente, pues agradecerles mucho a Rodrigo, a Abraham por todas sus atenciones. Espero les haya gustado. Yo me la pasé muy bien. Y estaba nervioso porque pensé que no les iba a gustar o que se iba a trabar o cortar, pero espero que todo haya salido chido. Muchas gracias. Nos encantó, Abraham. Muchas gracias, Abraham Gus. Qué bueno, ay, qué bueno, Gus, qué bueno. Muchas gracias a ustedes. muchísimas gracias. En verdad, muchas gracias por tu tiempo y por transmitirnos todos estos conocimientos. Y muchas gracias a todos por estar una vez más aquí. Nosotros, o sea, está bien, creo, si quieres seguir platicando, nosotros, bueno, yo voy a estar aquí porque había quedado con algunos en seguirnos conociendo porque no tengo el gusto, pero por si quieres seguir, por mí no hay ningún problema, yo aquí voy a estar. Sí, claro. No, pues yo sí me tengo que retirar, nada más, igual invitarles a que sigan al pendiente en el grupo, se siguen habiendo más charlas de más temas pues, relacionados con la población LGBT+, con sexualidad, entonces pues no se desconecten, nada más digan, ya me conecté, ya me voy, no. Vamos a tratar de generar esta comunidad tan necesaria y agradecerles nuevamente, yo sí me despido, les mando abrazos, les mando besos y pues mucha fuerza y acuérdense de quedarnos en casa. Vamos a detener la curva. Muchas gracias. 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 Gracias, Gus, bye. Bueno, pues como les habíamos dicho, los que gusten quedarse para platicar, está súper bien, porque el chiste es conocernos y no a todos tenemos el placer de conocerlos, ni Rodrigo ni yo. Abraham, ¿qué te late que, por ejemplo, de acuerdo a las personas que salen en el listado, se vayan presentando uno por uno? No sé, que empiece Alfred